Muy buenos días para todos, un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un gozo saludarles en esta mañana con una grata compañía. Siempre será grato encontrarnos con hombres y mujeres que sirven a Dios en diferentes lugares. En este caso tenemos con nosotros o está con nosotros una hermosa pareja de siervos del Señor. Un hombre y una mujer que han experimentado el camino del servicio a Dios. Y vamos a escuchar sus palabras de saludo y luego compartiremos con ustedes alguna anécdota, algún recuerdo, alguna enseñanza de la palabra del Señor. Pastor. Muchas gracias, pastor. Muy buenos días para todos. Que mi Señor los bendiga grandemente y nos amamos todos, aunque no los distinguimos, pero sabemos que somos una familia en Cristo, donde quiere que el Señor haya puesto su semilla. Gloria al Señor. Y qué grato hoy compartir con nuestro hermano pastor Orlando esta visita, esta estadía, que va a ser muy breve, pero que nos dejará ricas y abundantes bendiciones. Nos place mucho tenerlos aquí en nuestro hogar, que sean bienvenidos. Está un clima muy favorable porque no está haciendo mucha calor. Y muchas gracias a todos y que Dios los siga bendiciendo. Su amada esposa, hermanito, también nos saluda. Gracias, buenos días, Dios los bendiga a todos. Me alegro de que mis hermanos nos estén aquí acompañando, que hayan venido a este lugar, San José del Guaviare. Y le doy gracias a Dios porque nos permite conocer nuevos hijos que le sirven al Señor y que van donde quiera que los llaman a hacer la obra. Gracias les doy y me alegro que la pasen bien en este pueblo, en esta ciudad, porque ya prácticamente es una ciudad, y el lugar para donde ellos van sean bien recibidos y que la palabra tenga poder y haga lo que el Señor le place en ese lugar. Dios los bendiga. Es un gozo estar en este hermoso hogar compartiendo con estos dos siervos del Señor que tienen mucho para enseñarnos, tienen mucho para compartir con nosotros. Y una de las grandes bendiciones con las que nos hemos encontrado en esta mañana, que somos paisanos, somos boyacenses. Qué bueno que Dios de todos los lugares de nuestro país ha movido gente para hacer su obra, para llevar a cabo su obra, para mostrarle al mundo su amor y su bondad. El amor de Dios, la misericordia de Dios, no solamente se refleja en las cosas creadas, se refleja también en personas, en seres humanos como ellos, que decidieron salir de su comodidad, de su confort, y venir a un lugar como este, un lugar hermoso, un lugar de bendición, pero donde también pueden ellos servirle al Señor. Así que nos gozamos de estar aquí. Y bueno, quisiera preguntarle, pastor, ¿cómo se ha sentido usted estos años de servirle al Señor? Pues vemos que cuando Dios tiene un propósito, nadie puede oponerse a ese propósito de mi Señor. Porque nosotros nos trajeron aquí, el Señor nos trajo por 6 años, estuvimos pastoreando la obra, restaurando hogares, familias. Y a los 6 años el Señor nos habló de que íbamos a ser trasladados, fuimos a otro lugar de Cundinamarca, allí estuvimos otros 4 años y de allá nuevamente el Señor nos volvió a traer acá. ¿Por qué? Porque los hermanos que habían quedado aquí, las ovejitas que habían quedado aquí, pedían al concilio, pedían al representante que enviaran los pastores, ya que el que había quedado reemplazándonos se había enfermado. Y entonces ellos sugerían que fuéramos nosotros, más nosotros, empezando por mi esposa, ella no quería volver al Guaviare, no quería volver, pero allí vimos que gente, en una convención, gente que ni nos saludábamos siquiera con ellos, se llegaron a ella y le abrazaron y le dijeron, hermana, vaya que el Señor les tiene bendición. Y cuando ella sintió la paz del Señor en el corazón, dijo amén, nos vamos. Y nos regresamos nuevamente aquí. Gloria al Señor, tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de ser el presbítero del Guaviare. Entonces ya vamos con 9 años más.
y aquí amañadísimos. Dios nos ha bendecido, nos ha respaldado, hemos podido ver la gloria de Dios en muchas áreas. El campo es muy bello, allí tenemos alrededor de unas 10 iglesias en el campo, y para que los siervos que hay, todos los que trabajan en las directivas, son valientes y esforzados, respaldan, apoyan, se someten y estamos bendecidos por el Señor. Muchas gracias a Dios primeramente y a todos aquellos que colaboran para que la obra de Dios siga creciendo cada día más. Amén. Mi hermana nos estaba compartiendo hace un momento acerca de aquellos inicios por allá en un pueblito de Cundinamarca, cuando el único creyente en la iglesia era su merced y el pastor que le compartía la palabra. ¿Qué recuerda así como especial de esos días, de ese tiempo? Pues todo es trabajo, y todo es, más que todo, es la fe en el Señor. A que vinimos a servirle, a trabajar y a buscar las almas. Y sí, era un templo, poquitas almas que nos entregaron, casi todas eran del campo, muy bellas personas ellos. Pero el Señor envió mucho pueblo, que llegó el día en que no cabía en la iglesia, se sentaban en el andén y al frente, se sentaban donde había un potrero, se sentaban ahí y a escuchar la palabra. Qué bendición. Me decía una hermana que hace como unos 5 meses hablé con ella de allá de Pandi, y dice, ¿cómo hace de falta la iglesia aquí? Dijo, nos echamos mucho de menos y no hay donde congregarse. Allá no sé qué pasó, había otra iglesia, no sé, la Sagraría, no sé qué pasó con este templo, pero y las ovejitas que nosotros dejamos quedaron más de 80 o tal vez, y alguien las conquistó y se las llevaron para otra iglesia, y esa iglesia se acabó. Las ovejitas, no sé, se escarrearon, qué se hicieron, y nosotros pues no pudimos volver porque nos mandaron para Fusagasugá otros 4 años, y luego regresamos acá y aquí estamos. Y aquí están. Siempre haciendo la voluntad de Dios, siempre luchando por las almas, porque hubo alguien que murió por todos nosotros, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque lo hizo con mucho amor, y entonces nosotros debemos hacer lo mismo, buscarlas para que sean salvas, para que reconozcan que hay un Dios grande y poderoso, que se dio su vida, que se derramó su sangre para limpiarnos, transformar, renovar las almas, las vidas, las mentes, los corazones, porque Él quiere que seamos sus hijos, que seamos salvos y que lo busquemos siempre, donde sea y como sea, porque es lo único que nos queda. Podemos tener plata, dinero, casa, finca, de todo, pero si no tenemos a Dios, no tenemos nada, no hay nada que hacer. Y refiriéndose a las vidas, a las almas, el apóstol Pablo dijo de ellos que eran su gozo y su corona, ¿verdad? Y para un hombre de Dios creo que no hay mayor satisfacción que ver las almas venir a los pies de Cristo, que ver las vidas ser transformadas, cambiadas. Siempre que uno puede ver la obra de Dios en un hogar, en una vida, esa es la mayor satisfacción. Y seguramente nos está viendo algún predicador joven, algún joven que anhela salir a la obra del Señor. ¿Qué consejos les podríamos dar? ¿Qué les podríamos decir, pastor? Lo único que yo doy como consejería en el discipulado, más que todo, es a los que inician, de que no vuelvan atrás. Hay pruebas y tenemos que saber que esas pruebas, el que pase la prueba va tras una victoria, y esa victoria solamente mi Señor nos la da. Entonces, yo les insto a todos que cuando Dios les confirme un don, un talento, un ministerio, lo pongan todo su propósito, todo lo que esté en sus fuerzas, a dar el fruto que Dios espera que le demos algún día. Porque recordemos que la Biblia dice que tenemos que dar fruto. Y entonces eso viene detrás del don, del talento, del ministerio. De ahí que no se sientan defraudados, no se sientan, confirmen primero con el Señor, porque a veces sufrimos de emociones y estamos en el lugar equivocado. Entonces, confirmar primero con el Señor. Señor, tú me llamaste
a heme aquí, dice la palabra de Dios, heme aquí, y el Señor ya lo va a instruir, a capacitar, a darle todo, lo va a equipar, y una vez que esté equipado, el Señor lo saca al trabajo que tiene que desempeñar en el ministerio. Yo les animo a todos, la juventud hoy en día, necesitamos mucha juventud en los caminos de Cristo, porque ya vemos que hay mucha juventud que hoy está retrocediendo, sin ánimo espiritual en el corazón, ve las cosas terrenales con más preferencia a las espirituales, pero yo les digo que están equivocados. Miremos primeramente, como dice la Biblia, el reino de Dios y su justicia, que lo del mundo es añadido. Y Dios nunca nos dejará avergonzados, y el obrero es digno de su salario. Yo me aferro a esas promesas del Señor y digo, Señor, como decía mi esposa cuando salimos al ministerio, contigo para las que sea. Qué bonita frase, ¿verdad? Sé que han pasado momentos difíciles también. Sé que ha habido luchas, sé que ha habido momentos de desánimo que suelen venir, que suelen aparecer. Pero podemos decirle hoy a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, que vale la pena todo eso. Vale la pena servirle al Señor. Cuando usted mire, hoy en día hasta los mismos hermanos, hasta los mismos consiervos se le levantan a uno a veces, pero vayamos a los pies de Cristo, y Él es el que tiene la salida. Del resto no vale nada. Qué bueno saber que la obra de Dios no está restringida o únicamente en las grandes ciudades con hermosos templos, con pisos de mármol y con púlpitos de cristal. La obra del Señor también está en aquella vida que debajo de un árbol reúne 2 o 3 personas para celebrar un culto. La obra de Dios no son las multitudes, la obra de Dios es una vida, es una persona. El Señor Jesús nos da el más vivo ejemplo cuando se apartó de las multitudes para ir a sentarse en un pozo, en una aldea de Samaria llamada Sicar, a esperar a una mujer necesitada, a una mujer llena de conflictos, a una mujer llena de problemas, a una mujer que había buscado satisfacer su necesidad espiritual a través de los hombres. 5 maridos había tenido, estaba con el 6º y no era su marido. Una mujer que quería saciar su sed yendo día tras día a ese pozo. Pero es allí donde la obra de Dios cobra valor. No solo cuando se alcanzan las multitudes, cuando se alcanza una persona. Jesús le dijo a sus discípulos que miraran los campos. No decían que faltaban algunos meses para la siega, pero el Señor Jesús dijo, yo les digo que esos campos ya están listos para la siega. Cuando aquella mujer entendió el mensaje de Jesús, se fue y le contó a los de su aldea, y todos ellos vinieron para oír a Jesús. Y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu palabra, sino que nosotros también hemos oído y creemos. Cuando uno alcanza una vida, cuando uno alcanza una persona, uno realmente no sabe a cuántos alcanzó. Porque esa vida que usted alcanza con el amor de Dios, con la misericordia de Dios, se convierte en alguien que correrá la voz, que llevará la voz. Y tras de él, muchos más vendrán a los pies de Cristo. No son solo las multitudes, también son las vidas, el individuo, la persona, aquel que va a sacar agua del pozo, o aquel que se sube a un árbol para ver a Jesús. Nos está esperando para que a través de nosotros, a través de personas como estos siervos del Señor, el mundo pueda ver a Jesús, al que murió allá en la cruz por cada uno de nosotros. Una palabra final de despedida, hermanos. La palabra final, nos place mucho, Pastor Orlando, de que esté por estos lugares
de distinguirnos personalmente, ya que nos habíamos visto, pero a la distancia de pronto, y saber que el lugar donde usted va, a ese propósito para el cual el Señor permitió que usted venga, allí fueron muchos los años que duraron en un lote prestado, bajo una carpa, haciendo los servicios. Cuando el Señor derramó de su gloria, proveyó un gran lote, donde hay una gran iglesia, donde se mueve el poder del fuego del Espíritu Santo y donde hay gente verdaderamente dispuesta para trabajar en la obra de Dios. Así que, Pastor Orlando, bienvenido, y a todos los animo. El mejor camino es Cristo. Dios los bendiga. Gracias, pastor. Yo le agradezco mucho. Y le doy gracias a Dios por su presencia en este lugar. Y espero en Dios que muchos se conviertan, muchos lleguen a los pies del Señor en ese lugar y donde quiera que usted vaya. Y esperemos que no sea la primera y la última. Esperemos que vuelva y nos traiga esa palabra fresca, esa palabra que necesita el pueblo escuchar. Dios lo bendiga. Bueno, y como no puede faltar el cafecito aquí con los hermanos, compartimos este café y este pensamiento. También me acompaña el pastor Aldemar, que está detrás de cámaras. Y es una bendición, de verdad, conocer nuevos hermanos, hacer nuevos amigos. En el camino en el que andamos, solos podemos llegar más rápido, pero juntos podemos llegar más lejos. Yo los invito a que procuremos llegar más lejos. Lo que falta por hacer en la obra del Señor es muy grande. Le preguntaron a un hombre qué significaban las palabras de Jesús cuando dijo que los campos estaban blancos para la siega. Seguramente el Señor estaba haciendo mención de un campo de trigo. Así que alguien le preguntó a un cultivador de trigo, ¿qué significan esas palabras? ¿Qué quiere decir cuando los campos están blancos para la siega? Y ese cultivador de trigo dijo, eso significa una sola cosa. Significa que la cosecha está a punto de perderse. Que si no se recoge ahora, se perderá para siempre. Es ahora que cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra labor. Y Dios hará lo que nosotros no podemos hacer. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Un placer, un gozo y una bendición compartir esta mañana con ustedes. Bendiciones. Feliz día, Dios los Dios bendiga. los bendiga. Amén. Estén muy bien.